nuestros ciudadanos, incluido el fentanilo. Sin embargo, horas antes de que entrara en vigor, una luz al final del túnel apareció. Ya vieron el tuit, ¿no? Así confirmó Trump que accedió a la propuesta de Claudia Sheinbaum de congelar por lo menos un mes la entrada en vigor de los aranceles a cambio de mayores controles en la frontera. Fue una conversación muy amistosa en la que ella aceptó enviar de inmediato 10,000 soldados mexicanos a la frontera que separa México y Estados Unidos. Estos soldados estarán específicamente designados para detener el flujo de fentanilo y de inmigrantes ilegales a nuestro país. Además, acordamos pausar de inmediato los aranceles previstos durante un periodo de un mes, durante el cual tendremos negociaciones encabezadas por el secretario de Estado Marco Rubio. La mandataria mexicana ofreció más detalles del proceso de negociación. Me preguntó que cuánto tiempo quería poner en pausa. Le dije, bueno, pues vamos a ponerlo en pausa para siempre. Y me dijo, bueno, pues, ¿cuánto tiempo? Le dije, bueno, vamos a ponerlo en pausa un mes. Y estoy segura que en este mes vamos a poder dar resultados. Buenos resultados a su pueblo, buenos resultados al pueblo de México. Productos del sector automotriz y hasta los aguacates se habrían afectado en caso de que los aranceles anunciados por Trump hoy fueran una realidad. En 2023, Estados Unidos compró más de 45,000 millones de dólares en productos agrícolas de México, incluyendo el 63% de las verduras importadas y el 47% de las frutas y frutos secos. Sus consecuencias habrían llegado hasta el Super Bowl que se juega el próximo domingo en New Orleans. Se enviarán desde México más de 250 millones de aguacates a Estados Unidos, que equivale a 110,000 toneladas, y sin duda se habría encarecido el evento deportivo más importante del país y donde el aguacate es la estrella, el dip favorito para disfrutar el partido. El 95% de los aguacates llegan desde México. Así reaccionó Claudia Sheinbaum al enterarse de lo que llegaría y cómo logró la negociación siguiendo su instinto. Vamos a esperar, como siempre he dicho, con la cabeza fría, tomando las decisiones, estamos preparados y mantenemos este diálogo. En una situación similar estaba el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, a quien también le anunciaron aranceles del 25%. Inicialmente respondió con la misma moneda. Esta noche anunció que Canadá responderá a la medida comercial de Estados Unidos con aranceles del 25% sobre productos estadounidenses con valor de 155,000 millones de dólares canadienses, 107,000 millones de dólares estadounidenses. E intentó explicar a Estados Unidos que estos aranceles no solo perjudican a los demás países. Se trata de una decisión que sí perjudicará a los canadienses, pero más allá de eso tendrá consecuencias reales para ustedes, el pueblo estadounidense. Como he dicho constantemente, los aranceles contra Canadá pondrán en riesgo sus empleos, lo que podría provocar el cierre de plantas de ensamblaje de automóviles y otras instalaciones de fabricación estadounidense. Horas después soplaron vientos de tranquilidad, al menos durante 30 días más, el plazo acordado por Trump y Trudeau tras la llamada telefónica en la que el primer ministro canadiense se comprometió a reforzar la frontera con 10,000 efectivos y el aumento de recursos para detener el flujo de fentanilo. Canadá está implementando nuestro plan fronterizo de 1.300 millones de dólares. Reforzar la frontera con nuevos helicópteros, tecnología y personal, mejorar la coordinación con nuestros socios estadounidenses y aumentar los recursos para detener el flujo de fentanilo. Casi 10,000 efectivos de primera línea están y seguirán trabajando para proteger la frontera. Además, Canadá está asumiendo nuevos compromisos para nombrar un zar de fentanilo. Incluiremos a los carteles en la lista de terroristas. Los aranceles contra México, China y Canadá ya habían empezado a tener un impacto en los mercados bursátiles. Las bolsas asiáticas y europeas se hundieron y el dólar subió. Wall Street también abrió con fuertes caídas. El efecto Trump. Pero bueno, Paula, buenas noches. ¿Cómo queda el NAFTA? Porque esta es una pelea fuerte que le plantó Trump a sus dos vecinos.
y socios más cercanos, Canadá en el norte y México en el sur, y terminaron aceptándole las condiciones a Trump, lo mismo que le pasó a Colombia, aceptándole las condiciones. Pero ¿cómo queda el NAFTA? Por ahora, tranquilo, porque podríamos decir con lo que acabamos de ver que esto queda suspendido. Parecería tener buena cara de aquí en adelante cuál vaya a ser ese desenlace, pero de todas maneras hay que esperar. Pero esto sí hizo que se pusieran los ojos sobre este Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que empezó en 1994, y muchos ya señalan que de desatarse una guerra comercial con estos países que le abrieron las fronteras a ese tipo de comercio con acuerdos que eran bastante buenos de lado y lado, pues terminarían pagando los consumidores y los ciudadanos las consecuencias económicas. En 1994 entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Canadá y México. Desde ese entonces, el acuerdo busca reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre los tres países. Sin embargo, en las últimas horas, Donald Trump se salió del camino y pone en la cuerda floja esa alianza. Expertos explicaron que el gobierno estadounidense busca negociar con Canadá y México a través de la imposición de aranceles. Sin embargo, señalan que esto generaría un incremento de precios. Sin duda alguna, la dependencia de México y de Canadá, el primero exporta más del 80% del total de sus exportaciones y el segundo el 75%. El consumidor final en los Estados Unidos también se vería afectado y eso significaría mayores precios. Asegura que en dado caso de que México y Canadá no logren una negociación con Estados Unidos, tampoco deberían tener retaliaciones, pues su mercado se vería afectado. No resulta conveniente utilizar ese mismo mecanismo unilateral porque las consecuencias, tanto para México como para Canadá, pueden ser más fuertes de lo que pueden ser para Estados Unidos. Se podría interpretar que hay una profunda preocupación por el futuro, especialmente por cadenas de valor en la industria automotriz y en otros sectores, que requieren de múltiples componentes y de partes que sin duda alguna se tienen que movilizar entre los tres estados. Para otros expertos, las medidas adoptadas por Trump no pueden ser por tiempo indefinido. Bueno, lo que está haciendo Trump es pasándose por encima de ese tratado, porque el Tratado de Libre Comercio no es un negocio entre presidentes, digamos, no es un acuerdo entre presidentes, es una ley de la República. Menciona que estas decisiones buscarían fortalecer el mercado nacional. Estados Unidos ha escogido esos países porque son países que tienen una balanza muy positiva en el comercio entre Estados Unidos y ellos. Entonces, esto está implicando unas grandes erogaciones de dinero, pero además está perjudicando la industria nacional. Así está el panorama en la balanza comercial. Para el caso de Canadá, sus exportaciones a Estados Unidos representan cerca de 418.000 millones de dólares, mientras que ingresan a ese país productos desde Estados Unidos por 354.000 millones de dólares. Los productos que más envía Canadá a su vecino país son maquinaria industrial, productos químicos, fertilizantes, madera y petróleo. Y para México, las exportaciones que realiza a Estados Unidos representan 434.000 millones de dólares, mientras que los productos estadounidenses que ingresan a ese país totalizan 234.000 millones de dólares. Los productos más apetecidos son los vehículos y autopartes, alimentos y bebidas alcohólicas. Pues Mauricio, Paula, ya el presidente Trump encontró cómo apretar a quien quiere apretar y cómo doblegar a quien quiere doblegar. Y es con la palabra aranceles. Y desafortunadamente Colombia fue el primero que cayó. Eso, y creo que no lo tenían en el radar los norteamericanos, sino fue el Twitter del presidente. Nosotros nos pusimos en Nosotros el radar. nos pusimos ahí. ¿Quiere saber por qué le digo? Mire lo que acaba de decir Trump. Bien. You see what's happening. Colombia. ¿Ya vieron lo que pasó con Colombia? Miren lo que pasó. Todo el mundo decía que iba a ser un desastre y en una hora todo estaba solucionado. ¿Y saben por qué? Aranceles. Sin aranceles no habría sido de la misma manera.
no me hubieran tratado como ellos me trataron, lo cual estuvo muy bien. Y no quiero usar países, no quiero usar nombres, pero los aranceles son muy poderosos, tanto a nivel económico como consiguiendo todo lo demás que quieras, las tarifas para nosotros. Nadie puede competir con nosotros porque es el camino del oro. Listo, todo dicho. El tema es con aranceles. Amenazó con aranceles a México y terminó México aceptando, mandando 10.000 hombres a la frontera. Amenazó con aranceles a Canadá y Canadá aceptó y terminó va a invertir 1.300 millones de dólares para reforzar. Lo que quiere Trump lo consigue imponiendo aranceles. Amenaza, el país le toca echarse para atrás y hacer a lo que quiere Trump. Fíjese que nosotros aquí también ya vamos pagando los viajes de los deportados y recibiéndolos hasta con cruceros. Pues a ver, el tema de los aranceles sin duda pone a temblar a cualquiera, pero yo aquí también destacaría otras dos cosas adicionalmente a eso, y es la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, porque miren ustedes cómo ella, usando las vías diplomáticas y con mucha discreción, abanderó conseguir una respuesta a la que después se pudo sumar también Canadá con Justin Trudeau, y es que les aplazaran el tema de los aranceles, porque lo que está persiguiendo Donald Trump no solamente es que sí ganó algo, ganó un compromiso para el tema del fentanilo, la lucha contra la migración, pero él también estaba persiguiendo una América para los americanos. Y lo que quería era que fueran a producir en su país. Y aquí lograron atrasar algo, porque no crea. También Donald Trump se está dando cuenta que las medidas recíprocas le pueden pasar factura para la economía y para su gente. Pues sabe una cosa, creo que se está enfrentando a un gran negociador. Eso del America First es el discurso. Pero finalmente está consiguiendo lo que quiere. No sé, yo sí veo ganadora. Ya ahí está consiguiendo. Claro, el manejo de Claudia Sheinbaum, impecable. Muy bueno. Hasta ahora Muy bueno. es quien mejor ha podido manejar a Donald Trump, es la presidenta de México. Lo ha sabido manejar, pero ni siquiera Trudeau tuvo esa, fíjese que fue ya la primera que logró Trudeau se un pegó a la acuerdo estrategia con que su le funcionó a empatía, México, con su claro. empatía logró contenerlo. Trudeau estaba más descolocado, pero en el fondo Estados Unidos está consiguiendo lo que quiere. Y muy difícil argumentar a estas alturas que Claudia Sheinbaum lo logra porque México sea un país entregado. No. México es un país tremendamente nacionalista. México es un país que tiene gobiernos de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, es decir, esa línea no se va a mover. Por lo tanto, no pierde dignidad, que es la palabra de moda en el debate público en Colombia acerca de las deportaciones, no pierde dignidad Claudia Sheinbaum ni pierde México cuando se sienta, como dice Paula, a negociar por los canales diplomáticos, cuando plantea que hay 30 días para ponerse de acuerdo sobre otras materias y cuando hace lo que hace uno cuando le blanden el garrote, Trump blandiendo el garrote de los aranceles aquí y allá, y le dicen que o nos sentamos a conversar o aquí terminan con aranceles sus exportaciones. Que hay gente que piensa que el tema de las exportaciones pues perjudica a los bananeros, a los floricultores y a los exportadores de aguacate. No, eso termina generando a ambos lados de la relación comercial grandes estragos. El que pone aranceles termina encareciendo las importaciones, eso le genera inflación, le termina generando una pérdida de competitividad. La inflación y la pérdida de competitividad desaceleran la economía, generan más desempleo. Y al que le frenan las exportaciones porque le ponen impuestos a la exportación, pues termina vendiendo menos actividad económica, más desempleo en el banano, más desempleo en las flores, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no es buen acuerdo absolutamente para nadie, salvo para el que quiere hacer retórica de corto plazo. Yo puedo defender el mercado nacional, yo puedo hacer que mis productos lleguen a mis socios del otro lado del mundo. Carreta, esas relaciones están bastante definidas por geopolítica, bastante definidas por trayectoria, por relaciones comerciales, como para pretender que se van a resolver de la noche a la mañana. Debería, eso sí, creo yo, nuestro mandatario, aunque pues esos deberías con el mandatario nuestro sirven de poco, mirar ese ejemplo de México, mirar el ejemplo de Claudia Sheinbaum en el siguiente sentido. Nosotros no podemos volver a estar en la mira de la manera que estuvimos. Nosotros tenemos 28% de exportaciones a México, 54% de las remesas vienen a Estados Unidos, 54% de las remesas vienen de Estados Unidos. Tenemos una gran importancia en la relación de los migrantes igualmente, la cantidad de colombianos que viven legalmente y los ilegales, pero legalmente en Estados Unidos es grandísima. Entonces, ponerse a estas alturas, después de ver el ejemplo de México, a seguir con la cosa de que Trump es un fascista, cada cual dirá si es fascista o no es fascista, pero sentarse uno a negociar, hola, amigo fascista, tomémonos un whisky, sí me parece que es la peor manera de arrancar. Y entre